lo que se trata es de que haya competencia y de que cuando hay algo que no te gusta, no sea relativamente una barrera alta para ingresar e intentar pelear, ¿no? Muchos liberales se frustran por dos razones, porque sencillamente creen que el sistema no es legítimo ni lícito y obviamente no merece la pena competir, pero los que desean muchas veces competir e intentar ofertar y ver qué pescamos, solemos tener problemas con esta cuestión de las barreras de entrada. Solemos tener problemas sobre cómo tenemos que organizarnos, cómo es la mejor organización. El sistema electoral muchas veces determina ese tipo de cuestiones, ¿no? La primera de las presentaciones lleva por título Sistemas electorales y la no neutralidad de la democracia, y el objetivo central de la charla era básicamente presentar las familias electorales para darlas a conocer en un ambiente que no es tan conocedor de cómo funcionan los procesos democráticos y que no ha reflexionado tanto sobre qué fórmula se adapta mejor a los principios de una sociedad libre, para construir una sociedad libre. Entonces, en ese sentido, de lo que se pretendía con esta primera charla era más que todo presentar qué fórmulas existen a nivel global y a partir de esa, digamos, descripción general, destacando virtudes y defectos de cada una de las fórmulas, abrir un debate para que todos los asistentes a la Universidad de Verano discutiésemos cuál sería de la oferta, digamos, las fórmulas más afines a la libertad. Y en ese sentido, pues presentamos fórmulas de naturaleza mayoritaria, muy concretamente la que tiene el Reino Unido, fórmulas de naturaleza proporcional, haciendo hincapié en la fórmula electoral española y en la fórmula electoral que tiene Guatemala, fórmulas semiproporcionales y fórmulas mixtas, ¿no? Yo creo que fue un ejercicio interesante porque muchas veces los liberales no se posicionan en esos ámbitos y quizá estas universidades de verano sirvan de espacio ideal para introducir este tipo de debates y que gracias al trabajo y la discusión de todos pues logremos definir una fórmula que se ajuste bien a la construcción de una sociedad libre. Yo creo que salieron varias conclusiones, ¿no? Una de ellas fue que parece que a nosotros como liberales nos interesan las fórmulas semiproporcionales, o sea, fórmulas que pretenden encontrar un equilibrio entre partidos y personas, ¿no? O sea, parece que las fórmulas estrictamente mayoritarias de tipo británico posiblemente generan resultados no tan satisfactorios para los liberales porque generan mucha desproporcionalidad. Al final, el problema de ese tipo de fórmulas es que la opción más votada puede ser la más votada con un porcentaje relativamente bajo de votos, que sea un 30%, y en ese tipo de mecanismos electorales una persona con un 30% de votos obtiene un 100% de cuota de poder. Eso no gusta tanto, ¿no? Pero reflexionamos sobre fórmulas semiproporcionales que por un lado resuelven eso, porque son como por listas plurinominales, pero por otro lado resuelven el problema que tiene en la actualidad el sistema político español y que a mí me parece muy importante, ¿no? La ciudadanía española no conoce a sus diputados. Y como no conocemos quiénes son nuestros representantes distritales, se nos dificulta en exceso la labor de fiscalizar y de evaluar el rendimiento de esos señores que se supone nos representan, ¿no? Entonces, claro, desde el liberalismo hay que aportar soluciones y mecanismos que conecten a la ciudadanía con los diputados, y en ese sentido, pues la fórmula proporcional en parte nos conectaría, porque obviamente el ciudadano tendría que elegir a 2 o 3 personas que serían sus representantes distritales, y quizás eso mejorase la fiscalización ciudadana sobre el rendimiento del poder legislativo, ¿no? Porque yo sí, y con esto concluyo, tengo muy claro que el populismo suele ser el final. Es cuando ya se toca fondo, cuando ya se está en una situación excesivamente dramática, que el outsider va a vender un discurso que le haga triunfar. Y en ese sentido, bueno, pues los liberales tenemos un reto no solo para explicarlo, sino para combatirlo, ¿no? Muchas gracias y como siempre. La segunda de las conferencias que tuve el placer de impartir aquí en esta Universidad de Verano 2015 lleva por título Populismo, una interpretación politológica del término, si se quiere decir de otra manera, una interpretación desde la ciencia política, ¿no? ¿Qué se pretendió con esa ponencia? Pues básicamente presentar una definición aceptable del populismo
porque es un concepto muy utilizado por periodistas, por politólogos, abogados, economistas, y muchas veces utilizado de manera inconsciente, ¿no? Y eso es un problema, porque generalmente hablamos de que alguien es populista cuando no nos gusta, ¿no? Entonces, de lo que se trataba con el ejercicio era de definir concretamente quién es un populista. Y empezamos pues describiendo, de un lado, estrategia populista y de otro lado, régimen populista, ¿no? Obviamente durante la ponencia, y creo que a varios de los asistentes les interesó la idea, todo político utiliza estrategias populistas, o sea, todo político oferta más de lo que puede realizar, pues para intentar arrastrar un poquito de votos a su favor. Creo que ahí no está el problema del populismo. El problema del populismo es que los populismos, tal y como los conocemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela con Chávez o en el caso de Evo Morales, los populismos tienden a erosionar a medio y largo plazo la estructura de derechos y libertades. Y eso sucede cuando ya no solo eres un político que utiliza una estrategia populista, sino te conviertes en un político que construye un régimen populista. Y ese es el problema, un régimen populista. ¿Y cuándo como ciudadanos podemos ver la amenaza en una persona que parece o puede llegar a construir un régimen populista? La literatura en ciencia política distingue como 3 características, ¿no? Preocupémonos cuando veamos a un líder carismático que utiliza un discurso demagógico y polarizante que fusiona su imagen con la del pueblo. Porque cuando un político, un demagogo, empieza a sentirse representante de la expresión popular, lo que hace es progresivamente anular la división de poderes. Y eso puede conllevar un riesgo gravísimo, no solo para la estructura de derechos y libertades individuales, sino también para la propia supervivencia del régimen democrático que le llevó a él al poder. ¿Eso cuándo suele suceder? ¿Cuándo aparecen estos líderes así populistas y problemáticos? Pues suele suceder cuando hay ciudadanos muy descontentos, cuando hay un porcentaje de la ciudadanía muy frustrada y con alto grado de desafección hacia su sistema político, se genera el caldo de cultivo para que surja este personaje, cope el poder y una vez copa el poder, destruye el sistema tal y como lo conocíamos y lo lleva hacia otro lugar, ¿no? En el caso venezolano, directamente hacia un régimen autoritario, en el caso, por ejemplo, boliviano, hacia una democracia de muy baja calidad, o sea, una democracia en la cual los derechos y libertades básicas pues están en riesgo, la propiedad privada como tal pues también generalmente siempre está en discusión, una democracia por lo menos que ha dejado de ser liberal, ¿no? Desgraciadamente no encuentro vacunas. Tengo claro que el populismo es un virus ab initio de la democracia. Siempre que haya democracia puede existir un candidato, por el hecho de tener habilitado el sufragio pasivo, puede existir un candidato que venda algo con el ánimo de copar el poder y destruir el sistema para construir un sistema a su medida, ¿no? Tengo eso clarísimo, ¿no? El populismo es un virus ab initio de toda democracia. No dan golpes de Estado los populistas, ganan electoralmente y luego se apropian del Estado. Ahora bien, ¿cómo vacunarnos frente a eso? Bueno, hay varias vacunas. Yo creo que la primera y más importante es evitar fracasos económicos. Cuando las sociedades son prósperas, cuando las sociedades están compuestas por propietarios, es más difícil que la ciudadanía caiga en brazos de un populista, porque en el fondo tú como ciudadano tienes mucho que perder. O sea, una ciudadanía propietaria, una ciudadanía con activos y con un nivel de renta medio alto o alto, es una ciudadanía que tiene algo que perder. Y no son esos los que caen en manos de los populistas. En cierto sentido, los populistas, al hacer usufructo del descontento, se aprovechan muchas veces de personas que por varias razones están un poco marginados de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una de las soluciones es creer en el liberalismo como mecanismo de generación de oportunidades. Las sociedades más abiertas y más libres son más prósperas. No creo que haya que explicar eso. O sea, hay varios trabajos que se pueden descargar en PDF en el ordenador o que se pueden descargar también a nivel audiovisual en YouTube y tal, que explican de manera muy simple que las sociedades más libres
poseen mayor calidad de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una de las potenciales vacunas es creer en la libertad. La libertad nos vacuna frente al populismo. Las sociedades muy intervenidas posiblemente son más víctimas del populismo. Yo sigo creyendo que se puede competir y se puede vender el liberalismo y la gente puede comprarlo. Cuesta más esfuerzo, como decía Paco en su momento, es más difícil, pero se puede hacer y hay gente que lo ha logrado dentro de un sistema democrático y que la alternancia y un poquito la capacidad para cambiar de la propia democracia al ser mayor nos da más oportunidades. Esto es lanzar una carta al aire. Si te sale bien, como salió con Chile, sobre todo al final ya del gobierno, pues está perfecto. Si te sale mal, probablemente estemos condenados más tiempo, ¿no? Y estemos frustrados más tiempo. La última de las ponencias lleva por título ¿Pueden los autoritarismos ser competitivos? Y en esa ponencia lo que básicamente he pretendido pues es presentar a la audiencia dos conceptos que quizás no forman parte del corpus liberal, ¿no? Son conceptos que a los liberales les suenan un poquito extraños, y es qué significa el autoritarismo, qué significa el totalitarismo, y una reflexión sobre si existen autoritarismos competitivos, entendiendo competitivos como autoritarismos meritocráticos que posiblemente en algún momento de la historia se hagan amigos del libre mercado, ¿no? Bueno, la conferencia buscaba básicamente generar debate, porque yo soy de los que cree que el autoritarismo amigo del mercado en el fondo deja de lado muchas cosas. Y una de las cosas que deja son todas las libertades y derechos individuales que también forman parte de la oferta liberal. Libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de movilidad, libertad de asociación, aunque no sea para empresa, aunque sea para otro tipo de cuestiones. Bueno, pero eso no implica que no haya autoritarismos que hayan podido distinguir con claridad que la economía de libre mercado les trae muchos beneficios y que hayan hecho un juego muy sencillo, pero que ha dado una rentabilidad exitosísima, ¿no? El caso de China es paradigmático en ese sentido. Limito las libertades políticas de los ciudadanos, limito su libertad de expresión, su libertad de asociación, su libertad de conciencia, y sin embargo habilito las libertades económicas, obviamente siempre controlándolas desde el Estado, pero motivo e incentivo la inversión extranjera directa en mi país, doy facilidades a las empresas, ese tipo de cuestiones que van más por la rama económica las facilito, las otras que van más por la rama política elevo su costo, con el objeto de que la ciudadanía, aunque vaya aumentando su renta, nunca llegue a rebelarse contra mí, con el objeto de que yo, como líder autoritario, perdure en el tiempo. Bueno, ese era el debate, y de la mano de ese debate pues se presentaron las diferencias entre autoritarismo y totalitarismo, que muchas veces son dos conceptos que también se usan aleatoriamente y la literatura, digamos, académica los ha distinguido con mucha claridad, ¿no? El profesor Juan Linz, un sociólogo y politólogo español que trabajó toda su vida en Estados Unidos, bueno, creo que merece una gran valoración en ese sentido, porque él es el padre de la diferencia, ¿no? Y obviamente no todas las dictaduras son iguales. Ese era un poquito también el objetivo de la charla, ¿no?